Buenos días, bienvenidos al Sentido de la Fe, a esta serie de los herejes a los ideólogos, el asedio del mal contra la tradición. Hoy hablaremos del priscilianismo. En el siglo IV, cuando los concilios moldeaban la ortodoxia y los obispos defendían la fe con sangre, un noble ascético de Hispania encendió una hoguera de error, su nombre Prisciliano. Maestro de ayunos y penitencias, pero siervo de doctrinas ocultas, mezcló la luz del Evangelio con las tinieblas del esoterismo. Su herejía se convirtió en una niebla persistente que aún confunde a algunos ingenuos modernos. Hoy, frente al neopaganismo, el gnosticismo de moda, debemos volver a esta historia, porque detrás de toda falsa espiritualidad siempre se oculta el rechazo al verbo hecho carne. Contexto histórico. El siglo IV fue un campo de batalla espiritual. Después de 3 siglos de persecuciones sangrientas, la Iglesia de Cristo emergía no solo viva, sino gloriosa. El Edicto de Milán en el año 313 otorgó libertad a los cristianos y Constantino el Grande, primer emperador convertido, aunque fuera arriano, abrió las puertas del Estado al cristianismo. Pero la paz externa trajo una tormenta interna. La ortodoxia, antes fortalecida por el martirio, fue puesta a prueba por una sucesión de herejías: el arrianismo, apolinarismo y más sutilmente el priscilianismo. Hispania, tierra de antiguos mártires como San Vicente y comunidades fervorosas como las de Mérida, se convirtió en escenario de una lucha inesperada. El imperio, debilitado por las divisiones políticas y los embates bárbaros en sus fronteras, también sufría fisuras en su unidad espiritual. Los obispos intentaban construir estructuras estables, defender la fe y formar un clero instruido. Sin embargo, el pueblo, muchas veces mal catequizado, se volvía presa fácil de las doctrinas engañosas. En este contexto emergen figuras carismáticas que, bajo una máscara de ascetismo y santidad, siembran la confusión. Uno de ellos, Prisciliano, supo captar el espíritu inquieto de muchos laicos deseosos de autenticidad espiritual, pero desordenados doctrinalmente. No es casual que sus enseñanzas tuvieran eco entre mujeres, soldados, aristócratas y campesinos. Todos anhelaban una experiencia profunda de Dios, pero sin límites que el magisterio y la comunidad eclesial establecen. La Iglesia, por su parte, respondía desde los concilios. Ni se había definido la divinidad del Hijo. Constantinopla aclararía pronto la divinidad del Espíritu Santo. En Hispania, por lo tanto, sin embargo, el debate sobre la gracia, la pureza moral, la autoridad episcopal y el uso de textos apócrifos iba generando divisiones dolorosas. El Concilio de Zaragoza en el año 380 intentó detener la propagación del priscilianismo sin lograrlo del todo. Además, las estructuras civiles del imperio comenzaron a entrelazarse con las eclesiásticas, generando nuevos dilemas. ¿Puede un hereje ser juzgado por tribunales imperiales? ¿Debe el brazo secular castigar el error teológico? Estas preguntas surgían con fuerza en el juicio y ejecución de Prisciliano, evento que marcaría un precedente dramático en la historia eclesial. En síntesis, el siglo IV fue un tiempo de consolidación y tentación. Consolidación de la doctrina verdadera, sí, pero también tentación de confundir el carisma con verdad, austeridad con ortodoxia, libertad con gnosticismo. Y en medio de todo esto, Hispania, como un crisol de luces, ofreció al mundo una figura que enseñó sin autoridad, predicó sin comunión y murió, no como mártir, sino como ejemplo trágico de una confusión espiritual. Vamos al perfil del heresiarca. Prisciliano nació hacia el año 340 después de Cristo, obviamente, en la región de Galicia, actual Galicia. Bueno, es que se escribe Galaesia, en el noroeste de Hispania. Provenía de una familia noble y acomodada, lo que permitió acceder a una educación superior poco común en su tiempo y dominar las artes liberales, la retórica, la filosofía y, según algunas fuentes, ciertos conocimientos esotéricos y orientales. Desde joven mostró una marcada inclinación por la vida ascética: ayunos rigurosos, abstinencia sexual, retiros prolongados, oración constante. Esta vida austera atrajo a muchos discípulos, entre ellos a clérigos, laicos, incluso mujeres de alto rango, que veían en Prisciliano un modelo de santidad y radicalidad evangélica. Pero esa santidad aparente escondía un veneno. Prisciliano comenzó a leer e interpretar las escrituras con criterios ajenos a la tradición apostólica.
Mezclando el Evangelio con elementos gnósticos, maniqueos y neoplatónicos, se rodeó de libros apócrifos prohibidos por la Iglesia que promovían ideas ajenas al canon. Textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, o escritos herméticos que hablaban de una chispa divina encerrada en el cuerpo que debía ser liberada por el conocimiento secreto, gnosis. En su teología, el alma era una porción de luz caída del cielo, prisionera del cuerpo material y destinada a regresar a las alturas mediante una estricta purificación. El cuerpo no era templo del Espíritu Santo, sino cárcel del alma. De ahí su rechazo al matrimonio, la procreación y al consumo de carne y vino, incluso en la Eucaristía, y su énfasis en ayunos excesivos y vigilias. Este dualismo radical, influenciado por el maniqueísmo, negaba en la práctica la bondad de la creación, minaba la centralidad del misterio de la encarnación. Además, Prisciliano no se sometía a ningún obispo ni reconocía autoridad doctrinal, más allá de su propio discernimiento inspirado. Fundó comunidades paralelas a las diocesanas, con sus propios ritos, sus propios líderes y un elitismo espiritual que separaba a los perfectos, iluminados por su enseñanza, del resto de los fieles mundanos. El bautismo para ellos no era tanto un sacramento de incorporación a la Iglesia, sino un rito iniciático de purificación interior. Su predicación se expandió rápidamente por el norte de Hispania y la región Aquitania. La gente, fascinada por su estilo profético y su rigor moral y sus visiones místicas, lo seguían con devoción. Pero los obispos fieles al magisterio empezaron a advertir el peligro. Detrás de este carisma seductor se escondía una eclesiología fragmentaria, una cristología desviada y una espiritualidad sin comunión. El hereje no se manifiesta siempre como enemigo explícito de Cristo, sino como un falso apóstol que usa su nombre para sembrar cizaña. En el año 300, en el Concilio de Zaragoza, se denunciaron públicamente varias prácticas, sin mencionar a Prisciliano por nombre, apuntaban directamente a su círculo. Reuniones nocturnas, mixtas entre hombres y mujeres, ayunos en domingo, día del Señor, desprecio por la jerarquía eclesiástica, uso de libros apócrifos y una espiritualidad elitista y oculta. Lejos de arrepentirse, Prisciliano desafió abiertamente a los obispos conciliares, acusándolos de mundanos, tibios y alejados de la radicalidad evangélica. Se presentaba como restaurador del cristianismo original, el de los apóstoles, sin contaminación romana. Por eso les digo que hay protestantes desde los primeros siglos. Ni compromisos políticos. Esta retórica caló hondo entre los que anhelaban una fe más pura, sin comprender que estaba abrazando un veneno revestido de virtud. La figura de Prisciliano es un claro ejemplo del riesgo de un cristianismo sin iglesia, sin magisterio, sin sacramentos válidos. Su movimiento creía estar guiado por el Espíritu Santo, pero rechazaba la tradición viva por la que él mismo Espíritu actúa. Este fue uno de los aspectos más peligrosos de su enseñanza, la sustitución de la obediencia eclesial por una iluminación interior, personal e intransferible. Así cada fiel se convertía en su propio papa, su propio concilio, su propio criterio de verdad, su propia interpretación. El subjetivismo, tan presente hoy, ya se asomaba en el siglo IV con ropajes ascéticos. También introdujo un tipo de lectura bíblica, esotérica, alegórica, excesiva, donde cada palabra de la Escritura escondía significados secretos accesibles solo a los iniciados. Se alejaba del sentido literal, histórico y eclesial de la palabra para convertirla en un espejo de un sistema místico propio. Esta deformación exegética desarraigaba la Biblia de su contexto canónico y litúrgico, dando pie a toda clase de interpretaciones arbitrarias y desviadas. Se trata de un error que siglos más tarde encontrará ecos en las sectas gnósticas, el ocultismo y hasta en la nueva era contemporánea. La herejía priscilianista no era simplemente un error intelectual, era una espiritualidad sin comunión, un rigorismo sin amor, una fe sin obediencia. Era un intento de alcanzar a Dios sin pasar por Cristo encarnado, sin cruz, sin iglesia. Su negación práctica de la encarnación se manifestaba en su desprecio por los sacramentos materiales, agua, pan, vino, y su rechazo a la liturgia visible.
En el lugar de Cristo presente en la Eucaristía, ofreció una experiencia interior desprovista de objetividad salvífica. En resumen, Prisciliano encarnó el tipo de líder espiritual, carismático, pero separado, radical, pero desobediente, ascético, pero herético. Un falso profeta de los que advierte San Juan. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es Dios, no es de Dios. Primera de Juan 4:1-3. Su aparente santidad escondió una herejía disfrazada de luz. Segunda de Corintios 11:14. La Iglesia, atenta, comenzó a actuar no solo para proteger la verdad, sino para salvar las almas. La progresiva radicalización de Prisciliano lo llevó a ser ordenado obispo de Ávila en contra del parecer de buena parte del episcopado hispano. Su consagración fue irregular, realizada por obispos exiliados afines a su causa, sin el consentimiento del metropolitano ni del papa. Este acto fue más que una simple desobediencia canónica, fue un acto de cisma, un rechazo concreto a la sucesión apostólica y al principio de comunión jerárquica. El priscilianismo, como luego lo identificará San Agustín, no solo constituía una herejía doctrinal, sino también una herida eclesial. Ya investido como obispo, Prisciliano comenzó a consolidar una red de comunidades paralelas, independientes del gobierno episcopal. Se trataba de una iglesia dentro de la iglesia, con su propia estructura, sus propios textos, sus propios rituales. El cisma priscilianista tenía una apariencia de fervor espiritual, pero era profundamente corrosivo. Negaba la unidad visible del cuerpo de Cristo y promovía la desobediencia sistemática como si fuera virtud. Como enseñó el Concilio Vaticano II, no puede salvarse quien, sabiendo que la Iglesia Católica fue fundada por Dios como necesaria, rehúsa entrar o perseverar en ella. Lumen Gentium 14. En cuanto al contenido doctrinal de su predicación, Prisciliano sostenía una visión profundamente dualista. El alma era celestial y buena, el cuerpo terreno y malo. Este desprecio por la carne lo lleva a considerar que Cristo, si era verdaderamente divino, no pudo haber asumido un cuerpo real. Algunos de sus escritos sugieren una forma de docetismo mitigado. Jesús solo parecía tener un cuerpo, pero en realidad era pura luz, pura divinidad. Esta doctrina atenta directamente contra el misterio central del cristianismo. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. La negación de la verdadera humanidad de Cristo es una de las herejías más graves porque implica que no redimió lo que no asumió. San Irineo. Si el Hijo de Dios no asumió un cuerpo verdadero, entonces no murió en la cruz, no resucitó en la carne y nuestra redención no es más que una ilusión. Por eso el priscilianismo socava no solo la cristología, sino también la soteriología y la sacramentalidad de la Iglesia. El cristianismo se volvía así una especie de misticismo etéreo sin cruz, sin dolor, sin resurrección corporal. A esta teología desviada se sumaba una práctica litúrgica irregular, reuniones secretas, oraciones en lenguas extrañas, imposiciones de manos sin mandato eclesial, interpretación de sueños como palabra profética, rechazo del bautismo infantil y de la confesión auricular. Todo esto creaba una espiritualidad fragmentada, emocional, subjetiva, desconectada del sacramento, de la tradición apostólica y de la comunidad eclesial. La fe se convertía en experiencia mística individual en vez de adhesión a la verdad revelada y participación en el cuerpo de Cristo. El priscilianismo fue condenado oficialmente en el Concilio Concilio de Toledo, año 400, después de la ejecución civil de Prisciliano en Treveris en el año 385 bajo la autoridad del emperador Máximo. Este hecho causó enorme escándalo en la Iglesia, porque por primera vez un presunto hereje había sido ejecutado por el poder imperial. San Martín de Tours y San Ambrosio de Milán protestaron enérgicamente contra esta medida, defendiendo que la herejía debía combatirse con la verdad y no con la espada. Este episodio marcó un precedente peligroso en la relación Iglesia-Estado, y aunque Prisciliano fue culpable de graves errores doctrinales, su martirio político lo transformó en héroe para sus seguidores. El culto a Prisciliano creció tras su muerte. Muchos lo consideraban injustamente asesinado por la jerarquía corrupta y comenzaron a venerarlo como mártir. Se formó en torno a su tumba una peregrinación popular que incluso algunos estudiosos modernos asocian con los orígenes del Camino de Santiago, aunque esta hipótesis es discutida.
Lo cierto es que su figura fue mitigada por generaciones de disidentes que encontraron en él un símbolo de resistencia frente a la Iglesia institucional. Así, la herejía trascendió su núcleo doctrinal y se convirtió en un arquetipo, el del iluminado perseguido por un sistema opresor. Esta narrativa ha sido retomada en tiempos modernos por diversas corrientes: espiritualidades sin iglesia, cristianismos alternativos, movimientos sin clero ni dogma, nueva gnosis, feminismos esotéricos y hasta las ideologías desconstructivas. El priscilianismo resurge en cada intento de desligar la fe de la autoridad, de desvincular el evangelio del magisterio, de oponer la experiencia subjetiva a la tradición común. En este sentido, Prisciliano fue precursor, sin quererlo, de los errores modernos que hoy amenazan la fe de muchos jóvenes. De hecho, el mismo Papa Benedicto XVI advirtió sobre el relativismo espiritual, que convierte la fe en un producto del sentimiento personal, sin anclaje en la verdad revelada. Y el Papa Francisco insistió en que no hay espiritualidad cristiana que no esté encarnada en una iglesia concreta, Evangelii Gaudium 98. El priscilianismo se opone radicalmente a esta visión. Su iglesia era invisible. Sus ritos eran secretos y sus verdades eran subjetivas. Lo que hoy llamaríamos espiritualidad sin religión ya se vivía en España del siglo IV. Protestantismo puro. Finalmente, a ver, ahí quedó. Cabe destacar que aunque el priscilianismo fue oficialmente extirpado por la Iglesia, su sombra se mantuvo viva durante siglos. Algunos movimientos medievales como los cátaros, los alumbrados, revivieron muchos de sus elementos: rechazo del mundo material, ascetismo extremo, desobediencia eclesial, ocultismo espiritual. Esta persistencia demuestra que las herejías, cuando no se combaten a fondo, se transforman en espectros culturales que reaparecen en nuevas generaciones. El priscilianismo fue condenado oficialmente en el Segundo Concilio de Toledo en el año 400, después de la ejecución civil del Prisciliano en Treveris, en el año 385, bajo la autoridad del emperador Máximo. Me regresó. El culto prisciliano, tras su muerte, muchos lo consideraban injustamente asesinado por la jerarquía corrupta. Okay. Impacto doctrinal y cultural de la herejía. El impacto de Prisciliano en la vida doctrinal eclesial del siglo IV fue profundo y disruptivo. No, mejor lo voy a primera vista podría parecer un movimiento marginal y localizado en Hispania romana, pero sus consecuencias trascendieron lo geográfico. El priscilianismo abrió una nueva brecha dolorosa entre comunidades cristianas al socavar la confianza en la autoridad apostólica y en la unidad sacramental de la Iglesia. Esta fractura no fue meramente teórica, porque dividió diócesis, desestabilizó comunidades y generó una tensión permanente entre espiritualidad personal y comunidad eclesial. Uno de los mayores daños doctrinales fue la división del error dualista, en la línea de Marción, Mani y otros gnósticos. Prisciliano contribuyó a la sospecha generalizada hacia el cuerpo, los placeres lícitos y la vida encarnada. Aunque la Iglesia ya había combatido estos errores en los primeros siglos, el priscilianismo lo revitalizó bajo un ropaje de cristiano y ascetismo. Muchos creyentes sinceros fueron seducidos por su discurso de pureza radical y el desprecio al mundo, sin darse cuenta que eso negaba la misma encarnación. Además, el rechazo del bautismo infantil de la autoridad episcopal puso en tela de juicio la estructura misma de la vida sacramental. Al desligar la gracia de los signos visibles, Prisciliano promovía una espiritualidad esotérica y elitista que se presentaba como una más pura que la fe popular. Esta actitud generó una peligrosa división entre los iluminados y los simples, entre los que supuestamente habían alcanzado una comprensión superior y los fieles comunes que confiaban en la doctrina enseñada por la Iglesia. Culturalmente, el priscilianismo dejó huella en la manera en que se entendía la santidad.
Su modelo de vida cristiana exaltaba el ascetismo extremo como único camino válido hacia Dios. Esta visión, aunque valorada en el monacato, se volvió excluyente y condenatoria. Muchos cristianos casados con familias y obligaciones mundanas comenzaron a sentirse espiritualmente inferiores. Esta presión espiritual, basada en un falso ideal de perfección, generó angustia, escrúpulos y división. En lugar de edificar la comunidad, ya la fragmentaba con exigencias que no nacían del Evangelio, sino del orgullo espiritual. El resultado fue una multiplicación de grupos semiclandestinos, reuniones paralelas, celebraciones no autorizadas y una atmósfera de desconfianza hacia la jerarquía legítima. Aunque los obispos se esforzaban por restaurar la comunión y esclarecer los errores, muchos fieles se alejaron del rebaño, creyendo que obedecer a la Iglesia era menos espiritual que seguir sus propias intuiciones. Así el priscilianismo minó no solo dogmas específicos, sino el mismo principio de comunión, la certeza de que Cristo guía a su Iglesia a través del magisterio apostólico y no de revelaciones privadas o impulsos místicos desarraigados. El priscilianismo también generó un impacto profundo en la conciencia jurídica y eclesiológica del cristianismo latino. El juicio civil y la ejecución de Prisciliano por orden del emperador Máximo marcaron un antes y un después en la relación iglesia y poder. Aunque San Martín de Tours y otros padres como San Ambrosio condenaron la intervención del Estado en asuntos eclesiales, quedó sembrada la semilla de la tentación: utilizar el poder del César para resolver conflictos internos en la Iglesia que después serían usados por el protestantismo. Este precedente, lejos de fortalecer la ortodoxia, debilitó la misión profética de la Iglesia frente al mundo. La participación del brazo secular en el castigo de una herejía planteó dilemas éticos y teológicos que resonarían en siglos posteriores. ¿Puede un hereje ser ejecutado por su error doctrinal? ¿Qué distingue la corrección fraterna de la represión ideológica? ¿Debe la Iglesia tolerar la disidencia doctrinal o erradicarla a cualquier costo? La tragedia de Prisciliano forzó a la Iglesia a reflexionar sobre la libertad de conciencia, la pedagogía pastoral y los límites del castigo temporal en asuntos de fe. Estas preguntas no quedaron zanjadas y resurgieron incluso en la modernidad ante la tensión entre libertad religiosa y verdad revelada. Vamos, si ya se arregla esto. Ya. Otro impacto cultural duradero fue el surgimiento de una contramística cristiana. El priscilianismo popularizó una espiritualidad de corte gnóstico que privilegiaba lo oculto, lo selectivo, lo individualista. Su práctica de la lectura secreta de apócrifos, su lenguaje simbólico reservado para iniciados y su distanciamiento de la liturgia pública erosionaron la sacramentalidad de la fe cristiana. La Iglesia, al contrario, proclama que la fe es luminosa, abierta, celebrativa, comunitaria y encarnada. El Evangelio no se transmite en susurros clandestinos, sino en proclamación pública del querigma, la predicación visible de la palabra y los signos sacramentales accesibles a todos. Esta dimensión esotérica del priscilianismo lo convirtió en un antecedente directo de movimientos posteriores, como el catarismo medieval, los alumbrados del siglo XVI y las sectas esotéricas modernas. Todos ellos comparten una misma lógica: la negación de la mediación eclesial, la desconfianza hacia los sacramentos y el dogma, la exaltación de una luz interior que reemplaza la revelación objetiva. Esta herencia es venenosa porque convierte la fe en una experiencia puramente objetiva y desconectada de la comunidad y abierta a todo tipo de deformaciones doctrinales. Finalmente, la herejía prisciliana agudizó el conflicto entre episcopado y laicado. Mientras los obispos intentaban salvaguardar la unidad y la doctrina, muchos fieles fueron seducidos por la retórica carismática de los seguidores de Prisciliano, que apelaban al espíritu contra la institución. Esta fractura debilitó el testimonio eclesial ante el imperio y facilitó que los cristianos fueran vistos como inestables, divididos y peligrosos. La unidad se rompía desde dentro y lo hacía en nombre de una supuesta fidelidad al Evangelio. Es el mismo veneno que hoy divide comunidades enteras con la excusa de un cristianismo más auténtico. La crisis provocada por el priscilianismo no solo fue un fenómeno teológico, sino un terremoto en la conciencia de la Iglesia por su propia identidad. En el fondo, lo que estaba en juego era la noción misma de autoridad. ¿Quién enseña con autoridad en la Iglesia? ¿La comunidad mística que siente la verdad? ¿O el magisterio que ha sido confiado por Cristo a sus apóstoles y los sucesores de ellos?
El priscilianismo relativizó esta cuestión al afirmar que el conocimiento espiritual no necesita de mediaciones eclesiales, dando paso a una rebelión doctrinal disfrazada de piedad. Esta crisis de autoridad tuvo consecuencias devastadoras. Al debilitar la figura del obispo como garante de la comunión y de la ortodoxia, el priscilianismo contribuyó a la atomización de las comunidades. Cada grupo se sintió autorizado a interpretar la escritura según su propia inspiración. En lugar de una iglesia, una santa católica y apostólica, se produjo una multiplicación de microiglesias, cada uno su propio profeta o maestro espiritual. Esta fragmentación anticipa de cierto modo la lógica protestante, la ruptura de la tradición viva en nombre de las experiencias personales de fe. San Agustín comprendió profundamente el peligro de esta deriva. En su De Heresibus, contra los herejes, alertó sobre los efectos de las sectas como priscilianistas. Se cubren con el velo de la escritura, pero se apartan de la unidad de la iglesia. Para Agustín, el criterio fundamental de la verdad era la comunión con la Iglesia universal y con la sede de Pedro. Quien se separa del cuerpo, aunque cite las Escrituras, se convierte en un miembro amputado, incapaz de recibir la vida de la cabeza, que es Cristo. En el plano cultural, el priscilianismo sembró una semilla peligrosa, la desconfianza hacia toda autoridad institucional de religión. Al presentarse como un cristianismo más auténtico, más libre, más espiritual, contribuyó al mito que la Iglesia corrompe el mensaje de Jesús. Este discurso ha sido replicado una y otra vez por racionalistas, esotéricos, modernistas, sectarios a lo largo de los siglos. La falsa dicotomía entre Jesús puro y Iglesia institucional es uno de los frutos más amargos del priscilianismo y sigue intoxicando el alma moderna. La cultura contemporánea, influida por el subjetivismo, el relativismo y el rechazo de la autoridad, ha reciclado muchos de estos errores. Hoy como entonces se privilegia la experiencia individual sobre la verdad revelada, la emoción sobre la razón, la espiritualidad personalizada sobre la fe común, y nuevamente se acusa a la Iglesia de ser rígida, anticuada o autoritaria por proclamar la doctrina perenne de Cristo. El priscilianismo, en ese sentido, fue un anuncio profético del combate espiritual que hoy se libra en cada parroquia, en cada aula y en cada red social. Su huella sigue viva en los nuevos herejes de nuestro tiempo. El priscilianismo no solo fracturó la unidad doctrinal, sino que también debilitó la vida litúrgica y sacramental de las comunidades cristianas. Al rechazar la autoridad episcopal y relativizar la mediación sacramental, muchos grupos inspirados por esta herejía comenzaron a practicar una liturgia semiclandestina sin ministros válidos. Sin unidad con la Iglesia universal y sin respeto por los tiempos y formas establecidos por la tradición. La Eucaristía dejó de ser el centro de la comunión eclesial para convertirse en una ceremonia simbólica, interior, incluso prescindible. Así se erosionó uno de los pilares de la vida cristiana, la conciencia de que sin comunión eclesial no hay comunión con Cristo. A nivel moral, la espiritualidad prisciliana introdujo una visión dualista que generó enormes confusiones. Por un lado exaltaba el ascetismo extremo, negando la bondad del cuerpo, el matrimonio y la vida cotidiana. Por otro, algunos de sus seguidores lo justificaban prácticas contradictorias como el engaño piadoso, el elitismo espiritual o la mentira doctrinal. Esta moral ambigua desfiguró la doctrina católica sobre la gracia, la libertad y la redención, alejando a muchos fieles de la verdadera santidad, que no consiste en evadir el mundo, sino en transfigurarlo por el amor y la verdad de Cristo. En términos sociales, el priscilianismo favoreció una actitud sectaria, de separación del mundo y de desconfianza hacia la sociedad civil. Sus adeptos se consideraban un resto puro, un pueblo de elegidos que debía protegerse de los demás cristianos mundanizados. Esta lógica es peligrosa porque rompe el tejido social y eclesial, alimentando la sospecha, el juicio y la condena hacia los demás, en lugar de ser levadura en la masa. El cristiano priscilianista se convierte en un fermento de división, negándose a amar al prójimo por considerarlo inferior, impuro o no iluminado. Esta tentación sigue viva en ciertos sectores que se autodenominan tradicionalistas o incluso modernistas y niegan la caridad como criterio último del discernimiento eclesial.
Además, el impacto cultural del priscilianismo perdona en movimientos contemporáneos que mezclan pseudocristianismo con esoterismo, feminismo espiritual, gnosticismo de autoayuda o neomisticismo sin iglesia, todos estos. Desde ciertos discursos en la nueva era hasta grupos gnósticos posmodernos, la estructura mental del priscilianismo sigue operando. Desprecio por el cuerpo, sospechas a la jerarquía, exaltación del conocimiento interior, rechazo del dogma, abandono de la liturgia tradicional. Lo que en el siglo IV fue una herejía combatida por los obispos, hoy reaparece en forma de espiritualidades líquidas que alejan a los jóvenes de la fe viva y concreta de la Iglesia. El combate contra el priscilianismo es, por tanto, actual. No se trata solo de conocer un episodio del pasado, sino de reconocer en él los mecanismos del error que siguen activos en la cultura actual. Solo una iglesia vigilante, enraizada en la tradición y abierta al Espíritu Santo, podrá resistir y vencer las herejías que, disfrazadas de espiritualidad, intentan dividir el cuerpo de Cristo y apagar la luz de la verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Perdón por el bostezo. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe los acompañe.